Fíjese que nosotros los cristianos, no todos, pero la mayoría de cristianos, estamos siendo muy descuidados con las cosas espirituales. Hermano Ricardo, qué bueno que ya regresó con bien y acá está con nosotros. Pero sí hay mucho descuido y tenemos que orar todos unos por los otros, porque cuando Cristo regrese por segunda vez va a haber muchas sorpresas. Por ejemplo, esta reunión de la Santa Cena es una reunión muy importante y es muy descuidada por los cristianos. La Santa Cena la han vuelto como algo muy, muy común. Y esto no es una mesa cualquiera, la mesa del Señor. Acuérdense que cuando la Pascua se celebraba en el Antiguo Testamento, Dios les decía que todo el pueblo tenía que estar reunido. Y todo el pueblo estaba reunido. A nosotros nos llega la notificación y tomamos en poco estas reuniones. Pero vamos a mirar al final que este asunto era muy serio. Entonces los que estemos aquí, hermanos, es muy importante que entendamos lo que estamos haciendo como iglesia, ¿verdad? Esta es una de las reuniones que tenemos nosotros como cristianos, que es la celebración de la Santa Cena, es recordar al Señor, es hacer memoria de Él, porque Dios, como decía el hermano José Orozco, Dios ha sido muy bueno con todos nosotros. Y hoy vamos a ser bendecidos de parte de Dios. Yo quiero solo decirles una cosa. No vengamos a las reuniones solamente porque tú tuviste tiempo hoy o ya tenías un tiempo sin venir y tuviste que venir. No, tenemos que venir con ese deseo de estar en la presencia del Señor, porque Dios es real, hermanos. No se te olvide de que lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando nos reúne es bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Entonces tú ven a esta reunión creyendo que Dios te va a bendecir. ¿Cuántos vienen porque Dios los va a bendecir? Tenemos que venir con esa mentalidad. Yo voy porque Dios me quiere bendecir y Dios me va a bendecir y voy buscando esa bendición de parte de Dios. Y Dios nos bendice desde que empezamos a cantarle al Señor, hermanos. Dios nos bendice. Dios se mueve, dice, en medio de la alabanza de su pueblo. Es Cristo adorando en medio de nosotros. Tenemos nosotros que darle libertad al Espíritu Santo. Somos libres, hermanos. Tenemos que, dice la palabra, que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Somos libres, hermanos. Somos libres, hermanos. Somos libres, hermanos. Somos libres, hermanos. Y olvides, hermano, uno que ha estado preso por años, cuando le dicen, eres libre, hijo. Imagínate, hermano. Esa persona no cabe. No hay a dónde pegar gritos y brincos. A nosotros nos han hecho libres, hermanos. Y tenemos que ser el pueblo más feliz de esta tierra. Entonces Dios nos va a bendecir. Miren, estamos estudiando Gálatas, ¿verdad? Pero vamos a detenernos un poquito. Ahí la llevamos poco a poco, ¿verdad? Pero hoy siempre que tenemos estos servicios, pues trato de traerles un devocional. Es decir, un devocional es una prédica para este tiempo, para este momento. Entonces, porque no tiene secuencia, ¿verdad? No la vamos a continuar. Hay, por ejemplo, los miércoles o el estudio de Gálatas, sí lo estamos desarrollando versículo por versículo. Ese es un estudio, ¿verdad? Que estamos estudiando cada vez que nos reunimos, continuamos con el siguiente versículo que sigue y así hasta que terminamos la carta. Pero hoy no, este es solo un mensaje para el día de hoy, este es un devocional, esta es una palabra que Dios trae para cada uno de nosotros. Entonces, hoy voy a pedirles que prestemos mucha atención. Ahí se los anuncié. ¿Cuál es el mensaje de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? Las dos manifestaciones de Cristo. Yo te lo pongo ahí para que tú sepas a qué vienes y qué vas a escuchar y de qué se va a tratar, hermanos. Muchos yo sé que ignoran ese mensaje y ni siquiera lo leen, ¿verdad? Pero después con el tiempo vas a ver que vas a decir,
por cabezón me está sucediendo eso, por no poner atención. Por favor, prestemos atención porque estos asuntos son muy serios. Vamos a hablar de dos manifestaciones de Cristo que, hermano, realmente muchos cristianos no la han entendido. Y la mayoría de cristianos saben que Cristo vino y saben que Cristo volverá otra vez y lo gritan, pero tristemente no lo entienden. Entonces nosotros tenemos que conocer estas dos, hermanos, manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, es bien bonito estar juntos, hermanos. Es bien bonito participar todos de Cristo. Esto se le llama comunión. Hoy es un día hermoso, hoy día es tener comunión. Y claro, nuestra comunión, aparte de estar junto con los hermanos en el comedor, nuestra verdadera comunión, dice la palabra, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero gloria al Señor, porque al salir de aquí y de esta celebración y vamos a seguir con los hermanos comiendo alimentos, es para seguir con esta hermosa comunión. Podemos disfrutar al Cristo que traemos dentro de nosotros, porque esta comunión es por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Si no tenemos el Espíritu, entonces no podemos tener esta comunión tan hermosa, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos tener comunión con el Padre y con su Hijo y con todos nuestros hermanos. Amén, hermanos. Entonces tenemos que anhelar estas fiestas, estas celebraciones. Entonces, las dos manifestaciones de Cristo. Cuando estamos hablando de dos manifestaciones, estamos hablando de las dos venidas de Cristo. Cristo ya vino y Cristo prometió que regresará a esta tierra por segunda vez. Amén. Entonces, pero tenemos nosotros que tener en claro, primeramente, no voy a hablar de la segunda venida en una forma detallada. Una hora no me bastaría ni para introducirme, para hablarles en detalle lo de la segunda venida de Cristo. Yo voy a hablarte en una forma resumida, rápidamente, lo importante que es para el creyente esperar en la segunda venida de Cristo. La palabra de Dios nos invita a que nosotros no tenemos que tener por tardancia la venida de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que tener en poco esa segunda venida de Cristo, pero sí es importante prestar atención que cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, de la primera venida de Cristo, esos son manifestaciones. Esos son manifestaciones. Cuando Cristo regrese por segunda vez, eso es solo una manifestación. Manifestaciones de algo que ya ocurrió antes. Por eso es importante esto que vamos a estudiar. Entonces vamos a orarle al Señor para que Dios nos ayude. Padre Celestial, aquí estamos. Queremos exponer tu palabra, pero pedimos tu dirección. Queremos que seas tú, Señor, que sea tu unción, enseñando a nuestros hermanos. Yo solamente soy tu instrumento, soy tu boca para que tú me uses para bendecir a tu iglesia, porque para eso nos has traído, para bendecirnos. Padre Celestial, toca las vidas, toca los corazones, bendícenos a través de tu hablar divino. Gracias porque tu palabra es poderosa. Gracias porque tu palabra es eficaz, Señor. Y Padre Celestial, ella es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Tu palabra, Señor, es vida para nosotros. Que en esta tarde todos juntos abracemos tu hablar, abracemos tu palabra. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Entonces, estamos hablando de las dos venidas de Cristo, pero son manifestaciones. Por eso yo mejor, en vez de poner las dos venidas de Cristo, primera y segunda, puse sus dos manifestaciones. Porque la primera venida de Cristo fue una manifestación de lo que ya había sido antes. La segunda venida de Cristo es una manifestación de lo que se está viviendo hoy. Y tú lo vas a aprender. Por eso muchos cristianos se están enfocando tanto en la segunda venida de Cristo, pero en la parte externa, fuera de ellos, del tercer cielo a esta tierra, ¿verdad? Y están enfocados en cómo será ese evento, a qué horas vendrá, cómo será, pero se han olvidado de algo muy importante que está sucediendo hoy en día. Porque cuando Cristo venga, solo va a ser
manifestación de lo que ya ocurrió en este tiempo de la gracia. Entonces es muy importante, esto está interesante, porque esto no lo escuchas mucho en otros lados, hermano. Dios nos ha dado una palabra tan hermosa, y esto es una palabra revelada, porque no solamente te estoy hablando conocimiento, sino que Cristo ha ido capturando mi vida poco a poco, hermanos. Entonces, mire, vamos a 1 de Juan capítulo 1, versículo 2, para que tú veas que te estoy hablando la palabra cuando hablo de que la primera venida de Cristo fue una manifestación de lo que ya había ocurrido antes. 1 de Juan capítulo 1, versículo 2. Esto era en el principio con Dios. Versículo, porque la vida fue, ¿qué, hermanos? Ahora, vamos a irnos ver desde el versículo 1 para entenderlo, ¿verdad? Que al cabo tenemos tiempo. Lo que era desde el principio, tú tienes que entender a qué principio nos están hablando aquí. Nos están hablando desde la eternidad pasada, desde cuando Dios estaba solo. Amén. Ese es el principio, no es el principio de la fundación del mundo, es el principio desde antes de que el mundo existiera. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida, ¿qué pasó, hermanos? Fue manifestada, o sea, cuando Cristo vino, Él se manifestó. Eso significa que Él ya había venido antes. Está bueno, ¿no? Esa es una manifestación. Vas a aprender que antes de que vas a aprender pues de que cuando Cristo lo crucificaron en la cruz del Calvario aquí en la tierra, Él ya había sido antes crucificado. ¿Eso fue solo qué? Diga conmigo, manifestación. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, solo se manifestó lo que antes había sucedido. Antes de que Él viniera, ya había sido crucificado por nosotros. ¿Cómo la ves? Y esto muy pocos cristianos lo conocen, por eso no le hayan sabor a la cruz. No entienden lo que sucedió, hermano. Oh, esto es maravilloso, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. No solamente Dios ya existía desde antes, sino que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Te estoy dando versículos para que vea que cuando hablamos de la primera venida de Cristo, estamos hablando de que es una manifestación. Lo mismo, cuando Cristo venga por segunda vez, es solo una manifestación, porque Él ya vino. Y ahorita vas a entender, porque muchos vino y ni se dieron cuenta, y a veces como que si hicimos pobres judíos. Cristo vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? No supieron. Y qué triste es de que Cristo ya está viniendo y muchos están esperando que Él regrese por segunda vez. ¿Me están entendiendo? O están diciendo, este pastor ya está medio loquito. Colosenses capítulo 3, versículo 4. ¿Por qué estamos viendo estos versículos? A ver si están agarrando la onda. Para que veamos pues que cuando hablamos de su primera y segunda venida, estamos hablando de que solo fue manifestación. ¿Ok? Y cuando hablamos de manifestaciones, es de que ya estaba. Por ejemplo, cuando yo me enojo y grito, eso es una manifestación del coraje que ya traía adentro. ¿Sí me explico? Cuando yo de repente voy con fulano y ahora sí me vas a escuchar, eso se manifestó lo que ya traía adentro. Cuando alguien se separa y se divorcia, no es que les pasó en ese momento, ya estaban dejados desde antes. Solo que eso fue que se manifestó lo que había ahí en ellos. ¿Me explico?
Cuando Cristo vuestra vida, fíjate, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿dónde se tiene que manifestar Cristo como nuestra vida? En nosotros. Cuando Él se manifieste en nosotros, es decir, se muestre, se mire, venga, entonces estaremos listos para su segunda venida, porque nos manifestaremos con Él, porque allá se va a manifestar lo que somos hoy. Cuando Cristo venga por segunda vez, ahí sí se va a ver quién es quién. Ahí se va a manifestar lo que somos. Ahí se va a manifestar cómo estamos viviendo delante del Señor. Ahorita podemos decir lo que sea o aparentar, pero allá se va a manifestar. ¿Me estoy explicando? Entonces, ya miramos que la primera venida de Cristo es una manifestación, ya lo miraron, ¿verdad? Segunda venida de Cristo es una manifestación, pero vean esto. Esto es importante. Antes de que usted la esté esperando del tercer cielo a esta tierra, primero preste atención a que Él venga dentro de usted, de que Él se manifieste en usted. Si se manifiesta en nosotros, yo me manifestaré con Él en su segunda venida. Si no se manifiesta en mí, olvídate que cuando Cristo venga yo me vaya con Él. No, sí nos vamos a ir. Si no vivimos a Cristo, sí nos vamos a ir, pero algo que se llama tinieblas de afuera, algo que se llama lloro y crujir de dientes, algo que se llama disciplina de Dios. No estoy hablando de que Dios lo va a mandar al lago de fuego, no estoy hablando de que usted va a perder su salvación, estoy hablando de que usted va a perder el reino, va a perderse las bodas del Cordero. Y eso es lo que tenemos que estar esperando hoy en día, nosotros los creyentes. Estamos aquí para el reino, pero para ir al reino hay que permitirle a Cristo que reine y gobierne nuestras vidas primero. Si no, olvidémonos del reino. Lo que nos espera es el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas. Una vez me dijeron, ¿y qué es eso de las tinieblas? Le digo, no te quedes la cabeza, hermano. Es un cuarto oscuro donde vas a ser disciplinado. Es punto. ¿Para qué te estás quebrando la cabeza? Dios tiene un lugar preparado para todos aquellos que fueron rebeldes ante Él, no fueron obedientes. Él es nuestro Padre y lo va a hacer con amor. Dios nunca va a hacer algo con ira, lo va a hacer con amor porque Dios ama a sus hijos, ¿sí o no? Y dice que con amor, por eso Él va a disciplinar a sus hijos, así como el Padre por amor corrige, disciplina y castiga a sus hijos, lo mismo Dios. Dios es un Padre amoroso que nos ama, y como Él nos ama tanto y no va a permitir que nos perdamos, pues Él nos tiene que disciplinar. Amén, hermanos. Yo por eso prefiero que Él me esté disciplinando hoy en día. Y estas reuniones, estas celebraciones de la Santa Cena son para que nos dejemos juzgar por Dios. Porque esto se vuelve un tribunal. Un ratito más esto se va a volver un tribunal. Cuando vamos a participar de la Santa Cena se vuelve un tribunal donde somos juzgados, dice el apóstol Pablo en Corintios 11. ¿Sí o no? Dice que siendo juzgados también somos castigados. Si no estamos caminando correctamente en este tiempo y cuando participamos ahí sin examinarnos, pues ahí vienen los problemas. Se enferman, se debilitan y se mueren. Muchos se mueren o muchos se enferman por estar tomando la Santa Cena indignamente. Esto es serio. Por eso Dios nos llama a un arrepentimiento. Antes de que coma o beba, dice que tiene que examinarse a sí mismo. ¿Cómo estamos? Y esto no es para que digas, entonces yo ando mal, yo no voy a participar porque ando en pecado. No, entonces tú tomas en poco lo que Dios ha hecho. Tenemos que venir ¿a qué? A una vida en arrepentimiento. Tenemos que pedirle perdón a Dios, tenemos que pedir a los hermanos, porque esto es comunión con el Señor, comunión con los hermanos. ¿Cómo vamos a participar esto estando peleados unos a otros? Pero ¿qué pasa? Muchos cristianos sí lo hacen. Pero por eso al rato pues se murió. ¿Y qué pasó? No sé, pues sí, se murió. Cuando ya tienes 80 años, pues está bien que te mueras, pero que tengas 40, chito. Y un tachito pues está muriendo, ¿cómo? No, bueno, que te enfermes, ¿verdad? Pero muchas de las enfermedades vienen por causa de estarla tomando indignamente. Pero bueno, ese es otro rollo. Vamos paso por paso. Entonces,
primera manifestación de Cristo o primera venida de Cristo. ¿Para qué fue la primera venida de Cristo? ¿Para qué vino Él? Nosotros como creyentes nunca debemos de olvidarnos eso. Nunca debemos de olvidarnos para qué fue su primera venida de Cristo. Si tú amas y conoces y entiendes la primera venida de Cristo, con lo mismo tú vas a amar y esperar la segunda venida de Cristo. Pero si tú no entiendes para qué vino Cristo, si tú has dejado de recordar eso, hermano, olvídate de que estás anhelando la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos anhelan que Cristo regrese? Ya olvídelo, no olvídelo. Tenemos nosotros que tomar esto muy en serio. ¿Para qué vino Cristo? Hebreos capítulo 9, versículo 28. Mire para qué vino Cristo. Por si a alguien se le ha olvidado, lo recuerdes a hoy y glorifiques a tu Dios, hermano. Porque la primera venida de Cristo trajo mucha bendición a nuestras vidas, hermano, como no te imaginas. Así también, ¿lo tienen todos? Si no, acá está. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquí están las dos manifestaciones. Aquí están las dos venidas, primera y segunda. Fíjense bien. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahí está la primera, ¿sí la ve? Vino Cristo y murió en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para llevar los pecados de muchos. Y luego ahí viene la segunda parte, y aparecerá otra vez, ¿ok? Por segunda vez, pero ahora ¿para qué? ¿Otra vez para ser sacrificado? Ya no viene en relación con el pecado. Él ya murió y arregló el asunto del pecado. Ahora viene ¿a qué, hermanos? A salvar a los que le esperan. Por eso está claro esto, porque muchos no lo están esperando. Y hay de aquellos que son verdaderamente hijos de Dios y se olvidan que Él viene por segunda vez. Ahora, ¿de qué nos va a salvar? Si ya somos salvos, ¿no es lo que dicen muchos? Si ya somos salvos, entonces, ¿para qué va a venir Él? A salvar a los que le esperan. Hoy te vas a dar cuenta de que te va a salvar cuando Él venga. Porque hay algo que necesita ser salvo cuando Él venga. Hay algo que está en nosotros que no puede entrar en el reino. No puede heredar el reino. Y de eso nos van a salvar porque estamos atrapados en Él. Y tú sabes cómo se llama, ¿ah? ¿Cómo se llama? No, hay algo en donde vivimos ahorita. Pablo no se preocupa, dice, si el día que me muera, yo sé que tengo otra morada. ¿Sí o no? Tengo otra casa. Pero no como los que dicen una casa en el cielo. Él hablaba de que le iban a dar otro cuerpo donde iba a vivir él. Amén, un cuerpo glorioso. Entonces esto es bonito, hermanos. Antes de ser cristianos nosotros estábamos metidos en serios problemas. Te voy a llevar otra vez para que apreciemos la cruz de Cristo. Te voy a llevar otra vez hacia atrás para que no olvides para qué vino Cristo. Y estos momentos en que recordamos al Señor es muy importante. Nosotros antes de venir a Cristo teníamos muchos problemas muy serios. Es más, cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó en Génesis 3, se metió a dos grandes problemas. Ya lo has escuchado tú mucho. Pero cuando el hombre pecó, se metió a dos grandes problemas. Un problema que es externo, ¿verdad? Que está fuera de él, y otro problema que está dentro de él. Y para que lo entendamos, aunque está bien explicado con el hombre cuando el hombre cayó, desobedeció a Dios, comió, ¿verdad? Del árbol de la muerte. Ahí hay dos problemas, uno con Dios y otro con él, porque comió. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí lo miran? Con Dios, ¿por qué se metió problemas con Dios? Porque Dios le dijo, no coma de ese. ¿Y qué pasó? Comió, le desobedeció. Y por causa de esa desobediencia, ¿qué pasó? Vino el pecado.
vino la muerte, vino la separación y vino la condenación para toda la humanidad. Ahora, no solamente tiene ese problema que es muy serio, sino que tiene un problema con él mismo. Comió. Y hemos puesto, para explicarlo en una forma más sencilla, al niño que está con su mamá y su mamá tiene una botella que contiene veneno. Y su mamá le dice, voy a salir, pero mi hijo no agarre esa botella y menos le vaya a tomar, porque eso no es bueno, ¿verdad? Y se va y el niño se queda, ¿será o qué será? Y se toma y es veneno. El niño ya tiene dos serios problemas, ¿sí o no? Un problema con la mamá, la desobedeció. Otro problema es que está envenenado y se va a morir. Lo mismo cuando el hombre pecó, se metió a dos serios problemas. Primer problema, desobedece a Dios. Segundo problema, está muerto. Vea para qué vino Cristo en su primera manifestación. Él vino para arreglar el problema primero que teníamos con Dios. Segundo, Él vino para arreglar el problema que traemos dentro de nosotros. Esos son dos puntos que tú nunca tienes que olvidar. Romanos capítulo 3, versículo 23. Fíjate que el problema que teníamos con nosotros, ya usted ya sabe que por causa de haber desobedecido a Dios, nosotros tuvimos dos problemas, nunca lo olvides. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primer problema, ¿dónde quedamos? ¿Por qué quedamos tan lejos de Dios? Porque desobedecimos a Dios y causa de esa desobediencia nos volvimos enemigos de Dios. Nos volvimos hijos de ira. La ira de Dios vino a estar sobre nosotros. Fíjese bien cómo estábamos. Vinimos a ser hijos del diablo, hijos del Gehenna. Wow, hijos de ira. Esa es una condición muy lastimosa. Problema muy serio por causa de la desobediencia. Dice que destituidos de la gloria de Dios. Dios nos crió para que le glorificáramos y gloria es expresarlo. Gloria es expresión. La gloria de un clavel es la flor. Esa es la gloria. Amén. La gloria de Dios es la expresión. Dios siempre anheló un pueblo para que lo expresara, ¿verdad? Y lo representara. Cristo cuando vino a esta tierra, Él vino representando al Padre, ¿sí o no? La expresión de Dios es Cristo. La expresión de Cristo es la iglesia. Amén. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino expresando a Dios, pero Dios no anhelaba que solamente uno lo expresara. Él siempre anheló un pueblo. Gloria a Dios que a través de Cristo Dios miraba un gran pueblo. Amén o no amén. Por eso es de que Cristo tuvo que morir. Ahorita vas a mirar, es que Cristo murió, no creas que solamente para salvarte a ti. Es que Él vino a causa de esa gloria. ¿Que no acaso ha leído usted que dice que Él vino a buscar lo que se había perdido? ¿Sí o no? Cuando salvaron a Zaqueo, ¿ah? Porque dijo el hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y todos gritan y a nosotros nos salvó y nos buscó. Está bien, pero lo que quería buscar es eso, que se perdió la gloria, se perdió la expresión de Dios. El hombre vino a expresar ¿qué? Pecado, vino a expresar muerte, vino a expresar la misma vida del diablo. Entonces, ¿para qué Cristo vino, hermano? Cristo vino a arreglar el problema que teníamos con Él, con Dios. Quedamos muy lejos de Él. Versículo 24, ¿verdad? Y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, ¿qué, hermanos? Su paciencia y los pecados pasados. Cristo cuando vino a la cruz, miremos que vino a resolver el problema del pecado. Cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, Él vino a resolver el problema del pecado donde tú y yo caímos. Fíjate tú dónde estabas antes de venir a Cristo, hermanos. Y por causa del pecado viniste a estar
bajo la condenación de Dios, bajo la ira de Dios. Llegaste a ser enemigo de Dios. Amén, hermanos. Capítulo 5, Berna, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. ¿Qué dice? ¿Y qué significa que tenemos paz para con Dios? Tener paz para con Dios significa que estábamos peleados con Él, que estábamos enemistados y no podíamos reconciliarnos nosotros solos. Tenía que venir alguien que intercediera por nosotros, un mediador, y ese fue Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Para que te vayas dando cuenta que por causa de la muerte de Cristo, tú y yo hemos sido muy bendecidos. Y usan una de esas bendiciones es de que la ira de Dios se nos fue quitada. La ira de Dios cayó sobre Cristo. Dice la palabra que toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. Imagínate que la ira que tenía Dios para con nosotros, Cristo la tomó y sobre Él vino. Él murió, tú y yo teníamos que morir, pero Él vino para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados y la salvación. ¿No le dan un aplauso a Cristo, hermano? Para ser reconciliados con Dios. Nunca debemos de olvidarnos de la primera venida de Cristo, hermanos, porque si tú siempre la recuerdas, tú vas a anhelar la segunda venida de Cristo. Todos los discípulos, todos ellos entendieron la primera venida de Cristo y anhelaban ansiosamente su segunda venida. Amén. Mira que para arreglar el problema que teníamos con Dios, nosotros no hicimos nada. Dios se encargó de hacerlo todo. Porque Dios sabía que tú y yo estábamos fritos y sin manteca. Jamás por sí solos alcanzaríamos la salvación. No había esperanza para nosotros en este mundo. ¿Sí o no? Eso dice la palabra, que estábamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. La esperanza vino por medio de Cristo. Por eso yo alabo al Señor, hermanos. Nosotros no hicimos nada. Es más, traíamos una fe. Antes de venir a Cristo, traíamos una fe, pero una fe totalmente humana y terrenal que no servía para nada. Creíamos en el caballo, creíamos en esto, creíamos en aquello, porque allá la gente es incrédula para con Dios, pero tiene fe. Allá afuera la gente es de fe, pero no de la fe de Cristo. ¿A poco no tienen fe ellos? No los oye, pero confiamos y creemos que vamos a estar bien. Sí, sí los oye, no son cristianos. Tienen fe en su cheque, van a recibir un cheque, ellos tienen fe, pero no en Cristo, no la fe de Cristo. Cuando la fe de Cristo vino a nuestras vidas, las cosas cambiaron en nosotros, hermanos, con Dios, porque empezó a arreglarse el problema que teníamos con el Señor. Nosotros, para creer en el sacrificio de Cristo, no teníamos fe, pero gracias a Dios que nos vino la fe, nos dieron la fe para creer en Él, para creer en Cristo Jesús, hermanos. Amén. La Biblia dice que nosotros no buscamos al Señor, Él nos buscó a nosotros. La Biblia dice que nosotros no amamos a Dios, dice que Él nos amó primero. Qué bendición fue la primera venida de Cristo, hermanos. Y vuelvo a repetir lo que jamás se te debe de olvidar. Y tienes que recordar que este primer problema fue resuelto, hermanos, en la cruz del Calvario. Nosotros éramos esclavos del pecado, ¿sí o no dice la palabra? Estábamos hundidos en el pecado, pero ahí en la cruz del Calvario Cristo resolvió ese problema que teníamos con el pecado para libertarnos del pecado. Y no solamente para libertarnos del pecado, también para perdonar nuestros pecados, porque fuimos afectados por ese pecado, llegamos a ser gente pecadora. Y también Cristo nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Cómo la ves? Todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, ya fueron perdonados por Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Ya te perdonaron todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros, ya están perdonados por Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Cometiste pecados antes? Cuando viniste aquí te fueron perdonados, ¿los cometes a hoy? Abogado tenemos, te son perdonados, ¿los cometes mañana? Ya fueron perdonados.
Esa es una bendición tan hermosa, hermano. Pero no estamos hablando de que entonces puedes seguir pecando. No, porque la Biblia habla de que nosotros los hijos de Dios no practicamos el pecado. Los hijos del diablo sí practican el pecado. Porque dice Juan que los que practican el pecado son del diablo. Nosotros pecamos ocasionalmente. No queremos, pero cuando menos acordamos ya la regamos. Por eso es de que venimos arrepentidos con el Señor. Pero no estamos, si nosotros estamos cometiendo el mismo pecado todos los días, entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí. Amén. Entonces, vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 23. Hebreos 9, 23. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer hasta el versículo 26, ¿verdad? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentar ahora por nosotros, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Todos ya conocemos en el antiguo pacto, el antiguo testamento, o sea, se tenía que hacer el sacrificio por los pecados constantemente, cada año se tenían que hacer sacrificios pero no traían solución al pecado, porque era una figura, era una sombra de lo verdadero. Todo esto apuntaba a Cristo. Cristo llegaría a ser, ¿qué, hermanos? O Cristo es el verdadero sacrificio por el pecado. Cristo es el único que podía resolver el problema del pecado. Cristo es el único que podía perdonarnos para siempre, hermanos. Y ya no se tiene que estar haciendo. Por eso ahí mismo en Hebreos leímos que Cristo ya en su segunda venida ya no viene en relación al pecado, para que si creemos que Él viene otra vez y que va a venir porque le hemos fallado, no, Él ya murió, Él ya te libertó del pecado, Él ya te perdonó. Pero si tú quieres regresar otra vez al pecado donde Dios te sacó, y si quieres seguir pecando, agárrate, porque dice Hebreos que ya no va a quedar otra cosa, sino un horrendo juicio de Dios. Y les está hablando a los hebreos, gente cristiana. Porque uno, hermano, leer Hebreos, como decía Berna, esto es sumamente Hebreos, es un libro muy profundo. Pero a la vez, si buscamos la guianza del Espíritu Santo de Dios, no es tan profundo porque Dios nos lo revela. Hebreos, lo que quiere tratar Dios con todos los hebreos es que entiendan que hubo un cambio en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús terminó todo lo viejo y nos están invitando a vivir en lo nuevo, en lo nuevo, en lo nuevo. O sea, de que allá estábamos y ahora estamos acá. Es lo que quiere decir el escritor a los hebreos. Los hebreos no estaban agarrando la onda, ya estaban en este lado, pero ¿qué querían hacer? Regresar. Había un camino nuevo, querían caminar el viejo. Y no nos pasa lo mismo a nosotros. Ya nos sacaron, pero nos gusta. Amén. Hebreos, ¿qué significa? Hebreos. Hebreos significa cruzadores de ríos. Nosotros somos los hebreos. Nosotros somos los cruzadores de ríos. Nosotros experimentamos el bautismo en agua para experimentar nuestro traslado. ¿Amén o no amén? Estábamos acá en el reino de las tinieblas, en el reino de su amado Hijo. Estábamos en las tinieblas, nos trasladaron a la luz. ¿Amén o no? Estábamos en manos de Satanás, ahora estamos en manos de Dios, somos hijos de Dios. ¿A poco no esto es de alabar al Señor, hermanos? Somos hebreos, somos los cruzadores de ríos para vivir en la nueva vida que Dios nos ha dado. Colosenses capítulo 2, versículo 13.
Thank you, bro. Gracias por compartir. Colosenses 2, versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos les te perdonaron? ¿Y cuáles son todos? Todos, pasados, presentes y futuros. Amén. Versículo 14. Anulando fíjate bien, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto es importante leerlo. Anulando el acta de decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, hermano, si alguien entiende este verso, yo ahí lloraba y le daba gracias al Señor, porque Él vino a arreglar ese problema tan serio que teníamos con Él, hermano. Muchos cristianos leen este versículo y pues da pena escucharlos. Son bonitas prédicas, pero totalmente almáticas. Por ejemplo, los cristianos cuando no tienen este versículo gritan que Cristo y que que Satanás y todas las huestes de maldad ya fueron vencidas, destruidas. Y algunos se atreven a decir, no le tengan miedo al diablo, Dios ya lo destruyó, Dios lo dejó sin dientes, ya no tiene dientes, nomás ruge, pero no hace nada. Oye, hermano, no está hablando de ello. Yo no miro ninguna ejecución de Satanás. Ahí dice que los exhibió. Pero ¿qué sucedió ahí? Los exhibió y triunfó sobre ellos. Pero ¿cuál fue el triunfo que tenía? No los ejecutó para decir ya se acabó Satanás. Él sigue vivito y coleando. Y sigue con unos colmillones, hermano, que si no tienes cuidado limpia el piso con uno. Sigue siendo astuto, sigue siendo mentiroso, sigue siendo un cazador, sigue siendo tremendo, sigue siendo tu enemigo. ¿Verdad que no miras que lo acabó? No. Ahí dice que triunfó sobre ellos y los exhibió, porque en la cruz del Calvario Cristo terminó con todo, hasta terminó con nosotros, hermano. Pero tenemos que entenderlo. O sea, de que antes de venir a Cristo, tú y yo le pertenecíamos a otro. Al diablo, pues. Éramos hijos del diablo. Estábamos en las manos del diablo. ¿Por qué cree que vivíamos esa clase de vida? Éramos unos diablitos. Me acordé del niño que andaba corriendo. Y le decían, Belzabú, mi hijo, siéntate, Belzabucito. Y el pastor dijo, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Belzebú le pusimos, es que anhelábamos ponerle un nombre bíblico. Dijo, pero si saben qué significa eso, hermanos. Eran nuevecitos. Pues no, eso significa diablo. Con razón es un diablillo este. Tenemos que entender ahí, hermanos. Ahí mismo lo dice que estábamos en manos del otro, le pertenecíamos al otro, pero fíjese lo que hizo Cristo. Cuando Cristo murió en el Calvario, triunfó sobre ellos y les quitó el poder que tenía sobre nosotros. Ahora el hombre puede venir libremente y experimentar el perdón y la salvación de Dios. Ya puede venir, por eso podemos predicarle a la gente, el precio ya está pagado, Dios ya lo perdonó, venga, arrepiéntese, confiese sus pecados y recibirá el perdón de Dios. Dios ya pagó el precio, Cristo ya vino a morir por nuestros pecados, Cristo vino a resolver el problema que teníamos con Dios, eso está diciendo. Pero nunca diga, ahora sí vente Satanás, no te tengo miedo. No. Y qué tremendo de que muchos cristianos le declaran la guerra. ¿Cuándo usted ha visto que un discípulo del Señor le declaró la guerra al diablo?
Y qué atrevidos somos ahora, hermano, que hasta a Dios le decimos: Dios, ahorita lo voy a echar fuera. Una, dos, imagínese Dios: ay, mi hijo, ay, mi hijo. Y a tal grado que lo echamos aquí fuera, ¿verdad? Fuera, y allá en la otra iglesia, y fuera, y en la otra iglesia, fuera y fuera. Se va de aquí, llega allá, o sea, imagínate, hermano. Y el cristiano emocionado con esas cosas. ¿Sí alcanza a saber lo que sucedió ahí? El triunfo que tuvo Cristo. Cristo triunfó sobre el pecado, hermano, sobre la muerte. Él vino a salvarnos del pecado, de la muerte, de la condenación, para que ahora podamos reconciliarnos con el Señor, ya, hermano. Por eso se llama redención. Nos redimieron 2 veces. Nos compraron, le pertenecíamos a Él, nos robaron, pero Él volvió a comprarnos otra vez. Ay, ni te emociona. Yo no hay ni qué hacer, si gritar o llorar, hermano. Y los hermanos, amén, amén. Ahora, cuando el hombre cayó, no solamente se metió un problema con Dios, que Dios ya lo resolvió. Por eso, fíjate, Dios ya resolvió el problema, ¿sí o no? Si alguien no cree en Cristo, ¿qué le va a pasar? Si alguien no cree en Cristo y se arrepiente, va a ir al lago de fuego. Si yo te mandé un Salvador, pagué el precio, arreglé el problema del pecado, seguiste ahí, ¿verdad? Eso es para los no cristianos. Nosotros, gloria a Dios, que ya creímos y ya hemos experimentado el perdón de Dios. Pero ahora tenemos otro problema que es dentro de nosotros. Y el problema es de que nos mordió la serpiente, ¿verdad? Y como nos mordió la serpiente, nos echó el veneno. Comimos del árbol de la muerte donde se esconde Satanás. Nos llenamos de esa naturaleza. Y esa naturaleza ahora está está en nosotros. Está en nuestro cuerpo. Ahí nos mordió. Y como nos mordió, arruinó todo nuestro ser tripartito. Fuimos muertos en el espíritu, fuimos arruinados en el alma y fuimos corrompidos en el cuerpo. Imagínate cómo en la condición que quedamos. Pero para eso Cristo no solamente murió en la cruz del Calvario, a ver si te emocionas. Cristo resucitó, ascendió al trono y descendió como el Espíritu Santo para darnos vida eterna, para meterse dentro de nosotros y dice: ahora voy a arreglar el problema que tienes adentro, te voy a sacar ese veneno. Gloria a Dios, hermano. Te voy a salvar internamente. No solamente teníamos perdición eterna, sino que nos morimos espiritualmente. Nos morimos en el espíritu, lejos de Dios, sin sentir a Dios. Nos arruinamos en nuestra alma, una alma que nos había dado Dios para amarlo, para conocerlo y para hacer su voluntad. Ahora, hermano, se corrompió y resultamos haciendo la voluntad propia, la voluntad del otro, conociendo otras cosas. Somos inteligentes, hermano, para otras cosas, pero se nos hace difícil juntar un papel y limpiar el edificio aquí. ¿No se oye, padre? ¿Sí me entiende? Somos inteligentes para lidiar gente, lidiar compañías, pero para Dios. Porque nos falta que Dios nos salve nuestra alma. Pero para eso Dios se introdujo dentro de nosotros como vida, para que esa vida vaya absorbiendo el veneno, para que esa vida vaya absorbiendo lo mortal dentro de nosotros, para que esa vida nos vaya impartiendo la vida de Cristo, nos vaya salvando internamente, hermano. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios por la muerte de Cristo, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿Ya los estoy aburriendo? Porque si siendo enemigos, ¿qué eras antes? Pero porque creíste en el sacrificio de Cristo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fíjate bien, mucho más. Dice el escritor a Romanos: ya fueron reconciliados. Entiendan, ya fueron salvos de la ira, fueron salvos de la condenación, fueron salvos del pecado, pero hay mucho más, cristianos.
No se conformen con esa salvación. Esa salvación se llama posicional. Hay una salvación disposicional que es interna dentro de nosotros, que es muy importante para la segunda venida de Cristo. Dice que hay mucho más. Dice que estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Eres salvo o no? Por eso a mí cuando me dicen, pastor, se pierde la salvación, le digo, ¿sí sabes lo que me estás preguntando? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué salvación me estás hablando? Porque la salvación nuestra, según Hebreos, es grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tu salvación es grande, por eso muchos no la conocen y no le toman sabor, no le toman importancia. Pablo dice a los romanos, ya fueron reconciliados por la muerte de Cristo, pero hay mucho más. Van a ser salvos por su vida. ¿Cuál salvación nos están hablando? La salvación interna, porque estabas envenenado, internamente muerto, pero ahora Dios entró como la vida en nuestro espíritu y desde ahí te va a impartir vida a tu alma y hasta a tu cuerpo, hermano, para que nosotros glorifiquemos a Dios, hermano. Por eso cuando nos reunimos, a medida que disfrutamos la salvación de Dios, aún este cuerpo de muerte corrupto adora a Dios. Adora a Dios, levantamos nuestras manos, aplaudimos, gritamos, hermano, porque estamos experimentando la salvación de Dios internamente. Pero el que no la está experimentando la salvación de Dios internamente, pues ya es salvo. Por eso yo le digo a los hermanos, ¿de qué salvación me estás hablando? Porque hay una salvación del espíritu, hay una salvación del alma y hay una salvación del cuerpo. ¿De cuál me estás hablando? La del espíritu no se pierde. Dios te engendró, eres hijo de Dios, creíste en Cristo y Dios te la dio. Pero pastor, aquel déjeselo al Señor. Yo no sé si verdaderamente es, yo no juzgo a nadie, pero la Biblia dice que si crees, eres salvo, y si no crees, condenado. ¿Sí o no, hermanos? Eres salvo y salvo para siempre. Ya no se pierde. Hablando de la salvación espiritual, pero el alma que peque, esa va a morir. Ahora nos falta la salvación en nuestra alma. Y esa es la difícil, porque somos duros nosotros de salvar. Hablar del alma es hablar de nosotros, del yo. Dios quiere salvarte. Ya hablamos que Dios también ya nos libró en la cruz, ¿sí o no? Nos acabó a nosotros. El viejo hombre ya lo mató. Pero esto es de fe. Y decir, ya estoy muerto para el mundo, para el pecado. Pero para Dios estoy vivo. Amén. Hay una salvación en el alma, entonces ahora es la que estamos, por eso estamos aquí. Dios quiere seguirnos salvando hasta que salve. No va a salvar estos cuerpos, sino que nos va a dar otros gloriosos, porque esto no puede heredar el reino. Amén o no amén. Pero dice Pablo en Romanos 8, ¿verdad? Que Él nos puede dar, le puede dar vida a este cuerpo de muerte. Cuando experimentamos, cuando andamos en el nuevo hombre, que es el espíritu con una alma transformada, entonces nuestro cuerpo no le queda otro más que obedecer. Vienes aquí, el cuerpo, vamos a levantar nuestras manos, y levante las manos acá, y el cuerpo pues la levantamos, ¿ya qué? Pero si el alma dice no la levanto, el cuerpo dice pues no la levantamos, y punto. Sí, ve cómo trabaja, hermano. Esto es importante, dejarnos salvar de parte del Señor. Hay mucho más, hermano, que creer en Cristo. Hay mucho más que recibir el perdón. Dios quiere vivir dentro de nosotros. Dios quiere crecer dentro de nosotros, hermano. Dios quiere estar viniendo dentro de nosotros. Amén. Primera Tesalonicenses 5:23, para que veas que te estoy hablando la palabra. Es un verso que todos conocemos, pero tristemente muy pocos lo conocen. Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿qué? Porque hay una salvación completa. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean, ¿qué, hermanos? Sean guardados, ¿para cuándo? Entonces estás captando de que cuando Cristo venga por segunda vez, eso solo va a ser una manifestación de la venida de Cristo en este tiempo. Para que tú dejes de estar. ¿Y cuándo viene? Ya está viniendo, hermano. Ya está viniendo. Porque muchos les decía, desde el tercer cielo que venga a esta tierra, se preocupan tanto por eso.
Mejor preocupémonos de que Cristo esté viniendo, porque Cristo no solamente tiene en el trono en el tercer cielo, Cristo tiene su trono en nuestro espíritu. Cristo mora dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo porque allá adentro está la vida y es en nuestro espíritu, porque es en nuestro espíritu donde recibimos la vida de Cristo, no en el alma, en el espíritu. Amén, hermanos. En lo más profundo de nuestro ser, ahí nacimos de nuevo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso se llama regeneración, que una vida se agregó a la nuestra. Eso es regeneración. Amén, hermanos. Ya nacimos de nuevo y ahora Dios dice, ahora voy por el alma y enseguida voy por el cuerpo, hasta que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la segunda venida de Cristo. Entonces, hermanos, para yo manifestarme en su segunda venida de Cristo, ¿qué tengo que hacer? Permitir que Cristo esté viniendo en mí. Que Cristo esté viniendo. No, está bien que usted estudie y se preocupe por la venida de Cristo afuera, ¿verdad? Del tercer cielo aquí, pero mejor preocúpese de que Cristo esté viniendo de adentro de usted. Por eso en la oración del Padre Nuestro, el mismo Señor dijo, cuando oren, oren, venga tu reino, que venga tu reino, que venga tu reino, que Cristo esté reinando, que Cristo esté gobernando tu vida, porque si Cristo reina y gobierna en tu vida, cuando Él venga en su manifestación, tú te manifiestas con Él. ¿Me explico? Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de algo que ya ocurrió. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo está ocurriendo? Ahora. Aunque ya en la eternidad pasada ya todo eso pasó. Ya todo el plan lo tenía Dios, pero se está manifestando. Solo es manifestación. Todo esto es solo manifestación de lo que ya fue. ¿Me explico, hermanos? Ahora estamos viviendo la vida de Cristo. Viene la manifestación. El que no viva a Cristo no se manifiesta allá. Allá se va a manifestar lo que somos a hoy. No sé si me explico, le estoy dando una y otra vez porque en la repetición, dijo aquel, está la enseñanza. Segunda de Corintios 5:4, vamos a cerrar. Para que venga, que cuando Cristo venga, Él viene a tal grado de salvarte de ese cuerpo en la que estamos atrapados. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Sí se da cuenta para qué entró Cristo dentro de nosotros? ¿Para qué está viniendo Cristo dentro de nosotros? Él quiere salvarlo de este cuerpo de muerte. Amén. Cuando alguien se muere, se desviste. Este cuerpo es nuestra vestimenta. Ahí estamos dentro de Él. Dios nos dio este cuerpo, somos espíritu, nos dio este cuerpo. Cuando alguien se muere, es desnudo. Imagínense cuando se presente delante del Señor, nadie se puede presentar desnudo. Por eso la Biblia nos habla de que nosotros los que creímos en Cristo ya fuimos vestidos. Ya usted está vestido. Amén o no amén. Pero también le dicen que ya está vestido en su espíritu. Pero usted tiene que ser revestido en su alma. Y el revestimiento de este cuerpo Dios le va a dar otro. Hay una responsabilidad en nosotros de revestirnos en nuestra parte alma, porque si te mueres sin estar revestido de Cristo, vas a estar desnudo. Y desnudez significa que has estado en pecado. Por eso es importante, hermanos. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19 y 20. De una vez, presta atención para que veas que Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, eso no significa que ahí murió. Él ya lo habían crucificado desde antes. Eso se llama manifestación de lo que ya había ocurrido. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 20. Ya destinado desde cuándo. ¿Pero qué? Ya, allá fue sacrificado.
Esto solo fue manifestación, hermano. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí me explico o no? Si no lo entiendes, ahí lo entenderás, porque los entendidos entenderán. Amén. Entonces, hermano, termino con esto. Es muy importante que nosotros, ahora que Cristo está dentro de nosotros, debemos de anhelar su venida aquí adentro, más que allá afuera. Recuerda que la venida de Cristo está en, con y por. Diga conmigo, en, por y con. Así será la venida de Cristo, la segunda venida, en, por y con. Él viene primeramente en nosotros. Él quiere venir primero en nosotros. Él quiere reinar en nosotros. Él quiere gobernar la vida dentro de nosotros. Y luego, si eso sucede, venimos con Él. Y después nos vamos con Él. ¿Amén? ¿Lo entendieron o no? Porque cuando nos vayamos, no vamos a ir al cielo, vamos a encontrarnos en los aires. Allí se lleva a cabo ¿qué? El tribunal de Cristo. Ahí todos vamos a compadecer, porque tenemos que ser juzgados. Antes de que Cristo venga como novio, Él viene como juez. Eso no muchos lo saben. Esperan a Cristo. Ay, nos vamos a casar y yo no me voy, yo no me quedo, yo me voy con Él, ¿verdad? Y nos vamos a las bodas del Cordero. Antes de que Él venga como novio, viene como juez. Viene a juzgar a su pueblo. Y para eso está el tribunal de Cristo. El que triunfe en el tribunal de Cristo, viene con Él. Y luego después nos vamos, todos. ¿Me explico? Pero primero, en nosotros. Él quiere venir en nosotros, para que también vengamos con Él y reinemos con Él. Porque si no somos triunfantes en el tribunal, porque en el tribunal Cristo no se va a quebrar la cabeza de cuánto hicimos, de cuánto logramos, no. Él va a decir, tú creíste en mí, pero yo te di mi vida ¿para qué? Para que la vivieras. ¿No la viviste? Al castigo. Tú viviste mi vida, la disfrutaste, y claro que por esa vida hiciste muchas cosas. Hay una recompensa, hay un premio para ti, y el premio es entra el gozo de tu Señor, que es las bodas y que es el reino. Amén, hermanos. Y ahí es cuando ya venimos. Pero Cristo nunca se va al cielo, todavía falta mucho. Faltan que pasen 1000 años. Por un lado, los cristianos que fueron victoriosos, vencedores, van a estar reinando con Cristo en su manifestación, pero por el otro lado, otros cristianos van a estar siendo disciplinados. Pero todo es para el bien de ellos, porque ahí es donde van a aprender a amar al Señor. No van a salir de ahí hasta que paguen lo último. Amén o no, pero sí salen, pero tienen que pagar. Entonces ahorita es mejor pagar el precio, ¿sí o no? Ahorita en vida, ahorita en 80 años mejor dejémonos cambiar por el Señor, porque esto es serio. Yo quiero terminar con Hebreos capítulo 10, versículo 26, para que veas que esto es serio. Y nosotros, el escritor a los Hebreos se lo dijo que era serio, y tú también tienes que tomarlo en serio. Hebreos capítulo 10, 26, con eso cerramos. Porque si pecáramos voluntariamente, fíjate bien, ya te perdonaron, ya arreglaron tu problema, pero si ahora sigues pecando, ya eso es porque tú quieres, ¿ok? Y eso es voluntariamente. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque Él acaba de decir que Él no viene en relación con el pecado. Su segunda venida no es con relación al pecado, ya lo arregló. Pero si alguien quiere seguir, ¿ya eso es qué? Es cuenta de cada quien. Pero aguas, porque a veces pensamos que como aquel ya anda pecando, ese ni salvo es, o ya perdió su salvación. No, eso no es lo que dice Hebreos. No, Hebreos está hablando de una recompensa o un castigo. ¿Sí? ¿Qué va a quedar?
una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí no está hablando del lago de fuego, hermano, porque Dios va a juzgar. Versículo que sigue. Está hablando de que si pecamos voluntariamente, ya no hay más sacrificio, ya se pagó. Lo que queda ahora es un horrendo juicio de Dios, un castigo de parte del Señor, pero es por amor a sus hijos. ¿Ok? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muera irremisiblemente. Versículo. Imagínate, si la ley, si la quebrantabas, era delicado, conti más si pisoteas lo que Cristo ha hecho. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Le está hablando a los santificados, le está hablando a los creyentes. Que tengan cuidado, esto es muy delicado, hermanos. Si tú ignoras lo que está sucediendo, si tú ignoras la vida de Cristo adentro, tú lo que estás haciendo es pisoteando a Cristo. Y entonces, hermano, ¿qué va a pasar? Si tú rechazas la gracia de Dios, o sea, no está Dios obrando en ti, ¿qué sigue, verdad? ¿O no? Un horrendo castigo, ya lo leímos atrás. Un horrendo juicio, ¿verdad? Esto es delicado. Yo te pregunto, ¿cómo está Cristo en ti? ¿Está viniendo ya? Espero que sí. Tenemos que decirle, ven, ven y reina. Ven, ven, ven. Porque si Él viene, yo vengo con Él. Amén, hermanos. Yo me voy a manifestar en su segunda venida. Pero si no, ten en claro que vas a ser castigado. No vas a perder tu salvación. Estamos hablando de un castigo de 1000 años. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser juzgado por Dios, caminar, hermano, siendo juzgado por Dios en este tiempo? ¿Permitir que Dios nos cambie, nos transforme en 80 años que duramos de vida? ¿O quieres que Dios te cambie y te transforme en 1000 años? Yo prefiero que ahorita. Por eso le digo, Señor, aquí estoy. Cambia mi vida. Ven, reina, gobierna mi vida, crece en mí, porque si eso sucede en mí, ya no me preocupo tanto por la otra venida, sé que voy a manifestarme con Él. Entonces tú hasta estas alturas, tú ya sabes cómo está tu vida. Si Cristo no está creciendo en ti, si Cristo no está viniendo en ti cada día, hermano, tú tienes peligro de que cuando Cristo se manifieste, tú no reines con Cristo. Tú no venzas. Y si no hay recompensa, si no hay galardón para ti, te espera un castigo. Y eso es lo que no quiere Dios. Amén, hermanos. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a amarlo y no a olvidar lo que sucedió en la cruz del Calvario. Amén. Es muy importante siempre recordar. Vamos a ponernos de pie y vamos a pasar a lo que sigue. Yo creo que con los de internet, Berna, terminamos. Ahora nos quedamos aquí los de casa para continuar con nuestro servicio de Santa Cena. Hoy